Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de Upsolving de la semana 11. En esta semana estaremos resolviendo problemas relacionados al tema de ciclos. Como es normal en todas las sesiones de Upsolving que hemos venido desarrollando, lo que nosotros hacemos es analizar los códigos de las personas que realizaron envíos y corregirlos. El primer problema era batalla medieval. En el problema de batalla medieval te decían que habían dos caballeros de la Edad Media, uno llamado Manuel, otro llamado Osman, que se encontraban en el campo de batalla. Ambos estaban a una distancia X para poder enfrentarse, y el caballo de Manuel se desplazaba a una velocidad constante de A metros por segundo y el caballo de Osman se desplazaba a una velocidad constante de B metros por segundo. Tú tenías que decir cuánto tiempo tenía que transcurrir para que esa distancia X fuese cero y Osman y Manuel se pudieran encontrar. Bueno, pues primero había que analizar lógicamente qué era lo que había que hacer. Pues si así te dicen que ambos están a una distancia de X y el caballo de Manuel se mueve a metros por segundo y el caballo de Osman se mueve a B metros por segundo, entonces a cada segundo la distancia X se va a cortar a una distancia de A más B. Porque por cada segundo Manuel se mueve a metros y Osman se mueve metros, por lo tanto así se va a cortar en múltiplos de A más B. En ese caso, por lo tanto, si nosotros analizamos el segundo ejemplo, en el que te dicen que ambos están a una distancia de 21 metros, el caballo de Manuel se mueve a 4 metros por segundo y el caballo de Osman se mueve a 3 metros por segundo. Pues si tú sabes que al inicio la distancia es de 21, tienes que sumar la distancia del caballo de Osman y el caballo de Manuel. La suma de 4 más 3 da 7. O sea que a cada segundo esos 21 metros de distancia se van a tener que recortar de a 7. Por lo tanto, si pasa un segundo, ya no tendrías 21 metros de distancia, sino que tendrías 14 metros de distancia. Al pasar 2 segundos, ahora tendrías 7 metros de distancia. Y al pasar 3 segundos, ya ambos se encontrarían a 0 metros de distancia. Eso es lo que tú tenías que hacer. Había dos maneras de hacerlo, pues uno es mediante ciclos y otro es mediante ese análisis matemático. Analicemos una solución que lo hizo mediante ciclos. Bien, la solución es la siguiente. Pues de cara a la librería de IOStream, yo les recomiendo mejor bits stdc++.h. Uso using namespace std porque va a leer entradas con sein y mostrar salidas con cout. Declaro enteros de distancia, caballo 1, caballo 2 y total. A ti te dicen en los límites que los números son enteros, pues la distancia es como mínimo 10 y como máximo 1000, y ambos caballos van a correr como máximo 100 y como mínimo 1 metro por segundo. Entonces está bien declararlo como un entero. Declaro un iterador i igual a 0, ok. En la décima de línea leyó la distancia, la velocidad de cada caballo, del caballo 1 y del caballo 2. ¿Sí? Declaro una distancia total, pero pues primero la distancia total tiene que estar inicializada en algún instante, por lo tanto tú debes inicializarla en 0. Ese es un error que debes tener en cuenta. Siempre y cuando la distancia total sea menor a la distancia que existe entre ambos caballos, entonces vas a hacer una cosa: incrementas el iterador i en 1 y dices que el caballo 1 va a ser igual al mismo caballo por i, y el caballo 2 es igual al mismo caballo por i. Bien, acá hay un inconveniente. El tema es que tú no tienes que multiplicarlos, porque la velocidad de los caballos es constante. Si tú te la pasas multiplicándola por un valor, no los estás incrementando de manera de suma, sino que los estás incrementando de forma exponencial. Supongo que el caballo 1 tiene una velocidad de 2. Al pasar un segundo, pues sí, vas a incrementar 2. Pero al pasar 2 segundos no vas a incrementar el caballo en 2, sino que lo vas a incrementar en 4. Y después, al pasar 3 segundos, los incrementarás en 8. Entonces eso es como contar que la velocidad del caballo no es constante, sino que es exponencial. Lo que te recomiendo hacer es decir, pues que solo le tengas que sumar al total. Al total del caballo te lo puedes sumar dos valores constantes, que es el valor del caballo 2 más el valor del caballo 1. Acá, ¿qué estás diciendo? Pues es exactamente lo mismo. Dices, sabes que el caballo 2 tiene una velocidad constante, sabes que el caballo 1 tiene una velocidad constante, y a cada segundo pues se tiene que recortar esas velocidades constantes. A cada segundo tú le tienes que restar a más b. En este caso sería restarle caballo 1 más caballo 2. ¿Sí? A esa distancia que tienes al inicio tienes que irle restando a más b, irle restando a más b hasta que se llegue a 0. Acá lo que te estás diciendo es que a la distancia no le restas, sino que tienes un contador de total que al inicio inicia en 0, y entonces al pasar un segundo ya se han transcurrido a más b metros. Al pasar 2 segundos se tendrán que transcurrir 2 veces a más b.
Al pasar 3 segundos, se tendrá que transcurrir 3 veces a más b, y así sucesivamente. Este código ya estaría bien. Si nosotros copiamos este código y lo pegamos, pues va a funcionar. Seleccionamos C++ 20 y le damos en Run, dan los casos de ejemplo, y si le damos Submit va a estar bien. Perfecto. Otra cosa que podías hacer sin necesidad de usar ciclos es simplemente mostrar la división. Tú puedes decir que si sabes que tienes una distancia inicial y a esa distancia le vas a tener que restar a más b constantemente, es lo mismo que dividir la distancia sobre la suma de los caballos. Caballo 1 más caballo 2. Sabiendo que la suma de los caballos es la suma de la velocidad del caballo 1 más la velocidad del caballo 2. Es lo mismo, si tú tienes una distancia x y le tienes que ir restando a más b constantemente para saber cuándo x se reduce, es lo mismo que dividirlo. Si tú le vas restando y restando, es lo mismo que dividirlo sobre a más b. Y al final te va a dar el mismo resultado sin necesidad de usar ciclos. Esa era otra forma de analizar el código. Si le hacen run, pues te dan los casos de ejemplo. Y al darle submit debería funcionar. Perfecto. El siguiente problema era encriptando el mensaje. Bien, en este problema te decían que había una persona que se llamaba Willy, que era un espía infiltrado de la Alemania Federal en la Berlín Oriental. El hecho es que él tenía dos palabras, ambos del mismo tamaño, y quería encriptarle de una forma específica. Si tú tienes, por ejemplo, estas dos palabras de 4 letras, la forma de encriptarlo es coger la primera letra de la primera palabra y unir la primera letra de la segunda palabra. Sí, por eso tienes estas dos. Después coges la segunda letra de la primera palabra y la segunda letra de la segunda palabra, y ahí tendrías estas dos. Y así continúas. Después vas a la tercera letra de la primera palabra y después a la tercera letra de la segunda palabra, ahí ya tendrías estas dos. Y después las últimas letras de la primera palabra y la última letra de la segunda palabra, y ahí ya tendrías estas dos. Esa es la forma de encriptar el mensaje, teniendo dos palabras y te aseguran que ambas palabras son del mismo tamaño. El tamaño de ambas palabras no excede a 1000, por lo tanto puedes recorrerlo. Bien, una forma de analizarlo es la siguiente. Si tú sabes que ambas palabras tienen un mismo tamaño, y si sabes lo que ya hemos mencionado durante todas estas sesiones de Upsolving, que la primera letra de la palabra está indexada en 0 y la última letra de la palabra está indexada en n-1, pues tú puedes coger un índice, un iterador que vaya letra por letra de cada una de la palabra. Si la palabra tiene 4 letras, pues inicia desde 0 y va hasta 3, porque la última letra de la palabra tiene un índice de n-1. Y entonces, si sabes que estás en el índice 0, pues muestras la primera palabra en el índice 0, después muestras la primera palabra en el índice 0 también. Después vas al siguiente índice, al índice 1. Muestras la primera palabra en el índice 1, que sería U, y muestras la segunda palabra en el índice 1, que sería R. Y incrementas el iterador, ahora estarías en 2. Muestras la primera palabra en el índice 2, que sería L, y la segunda palabra en el índice 2, que sería I. Y por último vas a la última letra, que como está indexado desde 0 hasta n-1, si son 4 letras, pues sería 3, siendo n el tamaño de la palabra. Entonces muestras de la primera palabra el índice 3, en este caso sería la A, y de la segunda palabra el índice 3 también, en este caso sería la U. Y así es como tiene la respuesta, iterando por cada una de las posiciones de la palabra. Sabiendo que ambas palabras tienen el mismo tamaño, pues muestras primero el índice de la primera palabra y después el mismo índice de la segunda palabra, y así vas iterando posición por cada una de las letras. Analicemos un código. Bien, esta persona, bueno, primero la librería debe estar en bits stds++.h, es mejor que te lo tengas así. Using namespace std porque va a leer en sein y va a mostrar en cout. Y esta persona no declaró string, sino que declaró caracteres. El tema es que el carácter de la palabra, pues si te dicen que la palabra no excede 1000, tú lo tienes hasta 100, entonces ese es un error que tienes. ¿Cómo lo puedes corregir? Pues podrías simplemente declararlo todo como un string. Puedes declararlo como un string, que al final cada un string es un arreglo de caracteres, solo que no tiene un tamaño definido. Es mejor guardarlo todo en strings, porque así vas a la segura de que no vas a tener el caso en el que tú, por ejemplo, lo declares de un tamaño de 100 y te den una palabra de 1000, y entonces no estarías guardando todas las letras. Como un string es como un vector,
un vector en el que no hay un tamaño definido, sin importar cuál sea el tamaño de la palabra, con un string tú los vas a leer todo, ¿sí? Esta persona pues lo que hacía acá es este símbolo significa el final de una palabra o el final de un string. Si no está definido, pues este sería el final. El problema es que el compilador de Omega no tiene definida esta sentencia, por lo tanto no lo sabe distinguir. Entonces, pues bueno, ya que lo cambiamos todo a strings, esta línea de código no funcionaría. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues tú puedes, por ejemplo, hacer esto. Tú vas desde la primera posición de la palabra, que está en 0, hasta la última posición de la palabra, que va a estar en el tamaño de la palabra -1. ¿Cómo sacas el tamaño de la palabra? Pues palabra 1.size y más, ¿sí? Como estás diciendo que y tiene que ser menor al tamaño de la palabra, acá ya estás diciendo que vas a tener que ir desde 0 hasta n-1 o hasta el tamaño de la palabra -1. Y acá lo que estás diciendo es que vas a incrementar 1 por 1. ¿Por qué 1 por 1? Porque vas a ir letra por letra de la palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a tener que escribir un mensaje. ¿Cómo escribes el mensaje? Pues una forma sencilla es hacer esto. Tú dices que la palabra 1, la posición de i, y también vas a mostrar la palabra 1, la palabra 2 en la posición de i, ¿sí? Es lo mismo que estábamos haciendo. Vas posición por posición, muestras el índice en la primera palabra, el índice en la segunda palabra. Vas al siguiente índice, índice en la primera palabra, índice en la segunda palabra, y ahí ya lo tienes todo mostrado. Si probamos este caso, entonces sí te va a funcionar. Si sería tula y crío, pues ahí ya estaría. Muestras la primera letra de la primera palabra, la primera letra de la segunda palabra, y así sucesivamente. Segunda letra de la primera palabra, segunda letra de la segunda palabra, tercera letra de la primera palabra, tercera letra de la segunda palabra, y las últimas letras de ambas palabras. Si copiamos esta entrada y la pegamos acá, pues ya estaría funcionando. Esto tendría que cambiarse a C++20, le damos en run, funciona en los casos de ejemplo, y al darle submit ya estaría. Es mejor que ustedes definan, pues si les dan palabras, lo definan como un string para ir a la segura de que vas a leer todas las letras de la palabra. Esta persona, el error que tenía era que pues te decían que era de tamaño 1000 y él definía una matriz de caracteres de tamaño 100. Entonces muchas de las entradas que le iban a dar no las iba a guardar bien. El tercer problema era suma consecutiva. En suma consecutiva te decían que pues era un problema bastante fácil. Pues de hecho esta es la versión fácil de ese problema. Te dicen que a ti te van a dar los primeros números de un entero positivo y tu tarea es sumar todos esos primeros números de esos enteros positivos. Entonces si a ti te piden por ejemplo los 5 primeros números de esos enteros positivos, la suma es lo mismo que sumar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y esa suma te da 15. Si te dan los primeros 100 números, pues sería sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta el número 100, y esa suma te va a dar 5050. Analicemos un código para poder entender cómo hacer las iteraciones mediante un ciclo. Bien, este código está bien. De hecho, todas las personas que intentaron enviarlo, pues les quedó bien. Entonces no hay mucho inconveniente en este problema. Declaras un entero n, que es hasta donde vas a empezar a leer, hasta donde vas a tener que leer. Pues si sabes que vas a tener que leer desde 1 hasta n, pues tienes que leer ese número n, que es el que te están pidiendo. Declaras un contador suma y lo inicializas en 0. Y ese suma te va a decir cuál es la suma desde el número 1 hasta el número n. Y declaras un iterador i, que es igual a 1. ¿Sí? Como va a ser el recorrido en un while, pues el iterador tiene que estar declarado por fuera del ciclo. Lees el número n y dices que siempre y cuando el iterador i sea menor o igual a n, es decir, que si tú empiezas recorriendo desde 1 hasta n, y vas posición por posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hasta el número n, este iterador va a ser el que va a ir posición por posición. Siempre y cuando este iterador sea menor o igual a n, es porque si estás en el rango de 1 a n. Entonces lo que vas a hacer es que a la variable de suma le vas a sumar el valor de i. Este más igual es lo mismo que escribir suma igual a suma más i. Y es exactamente lo mismo. Tú tienes un contador que inicializa en 0, a ese contador le sumas 1, a ese mismo contador le sumas 2, a ese mismo contador le sumas 3 y así sucesivamente. Siempre que ustedes tengan una misma variable a la que le van a sumar otro valor, pues ustedes pueden escribir eso. Listo. Después incrementa el iterador i en 1. ¿Sí? Escribir i más es lo mismo que escribir i igual a i más 1.
y después escribe suma. Es bastante sencillo. Es simplemente ir posición por posición, desde la primera posición hasta la posición n, y tener un contador de suma que te vaya sumando esos valores, que consisten en sumar posición por posición. Te dicen que como máximo vas a tener que ir hasta 10 a la 5. Entonces, pues tú puedes hacer ese recorrido hasta 10 a la 5 y no habrá ningún problema. Si nosotros copiamos este código y lo pegamos, pues ya estaría funcionando bien. Dan los casos de ejemplo y al darle submit, ahí lo envío. Da la respuesta. ¿Qué pasa? Porque esta es versión fácil y hay otra versión difícil en donde se limita la complejidad. Resulta que si a ti te dan un número mayor a 10 a la 6 o a 10 a la 7, tú no puedes ir posición por posición de los números, porque iterar en un ciclo 10 a la 7 o 10 a la 8 es muy complejo. Así que posiblemente si tú llegas a analizar la versión difícil, vas a tener que utilizar una fórmula matemática para poder determinar la suma de números consecutivos. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente clase. El último problema era una estrategia muy dulce. Bien, en este problema te decían que había un niño que había regresado de la noche de Halloween. El niño era Miguel, tenía 10 años. Y él había conseguido n dulces en esa noche. Cada uno de los dulces tiene un nivel de dulzura A sub i. Y él decidió que era imposible poder comerse todos los n dulces. Así que decidió coger de esa cantidad n dulces una cantidad m que es menor. Por ejemplo, si tuviese, no sé, 40 dulces, pues se lo va a escoger 10. Y de esos m dulces quiere coger todos los dulces cuya cantidad y nivel de dulzura sea el mayor, para poder disfrutar lo que le queda de noche. Entonces, tú le tienes que decir que si tiene que escoger m dulces de esa cantidad n, cuál va a ser la mayor cantidad de dulzura que puede obtener, partiendo de que cada dulce tiene una cantidad de dulzura distinta. En este caso, por ejemplo, te dice que él escogió 5 dulces, pero de esos 5 dulces solo quiere consumirse 3. ¿Sí? De esos 5 dulces, pues cada dulce tiene un nivel de dulzura específico. Uno tiene un nivel de dulzura 20, otro tiene un nivel de dulzura 10, otro nivel de dulzura 50, otro nivel de dulzura 11 y otro nivel de dulzura 22. ¿Sí? Si tiene que escoger 3 de esos 5 dulces y quiere aprovechar la dulzura de todos los dulces, pues va a escoger los dulces cuya dulzura sea la mayor. De estos 3 dulces, los 3 cuya dulzura es la mayor es este y este. El de 20, el de 50 y el de 22. Si tú sumas 20, 50 y 22, esa va a ser la dulzura total que va a tener en esa noche, que es de 92. Tú tienes que decir cuál es la suma de todas las dulzuras, partiendo de esos semidulces que va a tener que comer. En los límites te dice que la cantidad de dulces a lo más es 10 a la 3, que la cantidad de dulces que él va a coger de esa cantidad total de dulces siempre va a ser menor a n, va a estar entre 2 y n, y que la dulzura de cada dulce va hasta 10 a la 9. Este 10 a la 9 se puede guardar en un entero, pero recuerden que si es un número mayor, que la cantidad de dulzura de cada dulce, no sé, sea 10 a la 11 o 10 a la 12, eso se tendría que guardar en un long long. Bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer este análisis? Bien, partiendo de que hay 5 dulces, este es el caso del ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es ordenar esos 5 dulces de mayor a menor. ¿Cómo ordenarlos? Con un método de ordenamiento podrían usar el selection sort, que se explicó en la clase de ciclos. Después de tu ordenarlos, te quedaría algo así. Y si te dicen que de esos 5 dulces solo tienes que escoger 3, pues si ya sabes que los tienes ordenados y te piden cuál es la máxima dulzura que puedes obtener de esos 3 dulces cualquiera que tienes que escoger, pues tú sabes que si los tienes ordenados de mayor a menor, si escoges los 3 primeros, va a ser la mayor cantidad de dulzura. Los 3 primeros en este caso son el 50, el 22 y el 20. Si tú sumas esto, te dan 22. En eso consistía el problema. A ti te dan un número muy grande n, te daban la dulzura de cada uno de esos dulces. Tú lo que tenías que hacer era ordenarlo de mayor a menor, y después de ordenarlo de mayor a menor, podrías recorrer todos los primeros m números, y esos m números van a representar la dulzura de los mejores m dulces. En este caso, si son 5 dulces y tiene que coger 3, pues vas a seleccionar, después de ordenarlo de mayor a menor, los 3 primeros van a ser los 3 dulces con mayor dulzura. Coges esa dulzura de cada uno de los 3 dulces y esa suma que te va a dar, esa va a ser la respuesta. Entonces coges un arreglo, lo ordenas de mayor a menor y después iteras hasta m. En eso consistía el problema.
Analicemos un código. Bien, dentro de la gente que lo realizó no hubo ninguna persona que tuviera inconvenientes, así que pues vamos a analizar un código que de por sí ya está bien. Esta persona lo que decidió fue hacer un método de ordenamiento, el mismo método de ordenamiento que nosotros enseñamos, que es el selection sort. Entonces declarar un entero n, esa es la cantidad de dulces que él va a tener que coger durante esa noche. Un entero m, que es la cantidad de dulces que va a tener que comer. Si sabe que m siempre es menor a n, eso te lo dan por certado. Después te declara un entero cambio, un entero índice y un entero mayor. Estos tres valores, estas tres variables, son las necesarias para poder hacer el selection sort. Lee n y lee m y después declara un arreglo de tamaño n. Yo les recomiendo siempre que lo pongan de un tamaño mayor para evitar que accedan a posiciones inválidas. Si tú lo declaras de un tamaño de n más 1, ya sabes que nunca vas a tener que acceder a una posición inválida. Lees el arreglo. Este arreglo representa la dulzura de cada uno de los n dulces. Y después, en este ciclo, lo que estás haciendo es el ordenamiento. Es un selection sort, entonces es igual a como nosotros lo vimos, solo que acá lo que pasa es que tienes que ordenarlo de mayor a menor, no de menor a mayor como lo hicimos en la clase de ciclos. Entonces, como los tienes que ordenar de mayor a menor, pues el índice que va a tener que ir cambiando, este valor de mayor va a tener que ser un entero mínimo. Recuerden que cuando nosotros lo ordenamos de menor a mayor era un entero máximo, porque después nosotros vamos a tener que hacer comparaciones de cada uno de los valores. Entonces, si sabes que tienes un entero muy pequeño y quieres coger un entero muy grande, cualquier valor que tenga el arreglo va a ser mayor al entero mínimo. Entonces, de esta forma tú ya aseguras que vas a hacer sí o sí un cambio. Declaras un mayor inicializado en un entero mínimo y declaras un índice, que este índice va a ser el índice del mayor valor que existe en el arreglo. Recuerden que el selection sort funciona de la siguiente forma. Tú te paras en una posición y de esa posición seleccionas cuál es el número menor o mayor, dependiendo de cómo lo quieras ordenar. En este caso, si yo lo quiero ordenar de mayor a menor, necesito mirar de esta posición hasta el resto del arreglo cuál es el número mayor. En este caso es este. Lo que tú haces es seleccionar estos dos y hacer un cambio. Cambias este aquí y cambias este acá y ya después incrementas el iterador. Si incrementas el iterador aquí, miras desde esta posición hasta esta posición cuál es el número mayor. De estas cuatro posibilidades, el número mayor es este. Entonces cambias esta posición con esta posición e incrementas el iterador. Desde esta posición hasta esta posición tienes tres opciones, pero el número mayor en sí ya es este. Entonces no hay que hacer nada. Después desde esta posición hasta esta posición miras cuál es el número mayor. En este caso es este mismo. Y aquí también es el mismo número, entonces ya no hay que hacer nada más. ¿Sí? Lo que haces es que te paras en una posición y buscas cuál es el número mayor que existe. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Declaras un cambio que va a ser el arreglo de la posición de i, un mayor, que como tienes que ordenarlo de mayor a menor, entonces el mayor al inicio va a ser un entero mínimo, para que así asegures que cualquier número que esté en el arreglo sea mayor al actual mayor. Y después dices que si el arreglo de la posición de j es mayor al actual mayor, entonces vas a tener que definir que el nuevo mayor que existe está en la posición del arreglo en la posición sub j y declaras el índice, y en esta línea lo que haces es el cambio. Le recomiendo tabular esto, tiene que ir tabulado. Sí, de hecho acá falta tabularlo bien, este tiene que ir acá y ya. Y listo, ya después de esta línea ya está ordenado de mayor a menor el arreglo. Entonces tú tienes que declarar un entero suma, perfecto, que inicialice en 0 y después iteras desde la primera posición hasta la posición de m. Recuerden que todo está indexado desde 0. Entonces la primera posición está en la posición 0. El mésimo dulce va a estar en la posición de m-1. Por eso vas desde 0 hasta m-1. Y vas sumándole el arreglo de la posición sub i. Perfecto. Y ya acá muestra la suma. Sí, este código está bien. Simplemente había que analizar, pues eso, que tenías que ordenar el arreglo de mayor a menor y después de ordenarlo tenías que ir desde la posición 0 hasta la posición de m-1 y sumar todos los valores del arreglo ordenado de mayor a menor. Y ya. Este método de ordenamiento es igual al selection sort, solo que pues cambia. Ya no lo tienes que hacer de menor a mayor, sino de mayor a menor, pero es exactamente lo mismo. Si no les queda claro por qué funciona así el selection sort, pues les recomiendo que vean la clase de ciclos. En esa clase nosotros explicamos detalladamente cómo hacer el método de ordenamiento por selection sort. Si seleccionamos C++ 20 y le damos en run, pues va a funcionar. Y si le damos submit,
ya el código estaría. Perfecto. Y así termina la sesión de Upsolving de la semana 11. Les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y principalmente en YouTube. En YouTube vamos a estar publicando la sección de Un Parche Par Desparche, donde personas del técnico central que participaron en esto de programación competitiva desde pequeño les cuentan cómo la programación competitiva les cambió la vida. Muchísimas gracias.